Y bienvenidos pues una vez más a otra sesión de nuestra clase de mercado de valores. Vamos a comenzar entonces con la segunda parte de nuestro tema del sistema financiero mexicano. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarles qué es lo que recuerdan acerca del sistema financiero mexicano, en qué nos quedamos, etcétera. ¿Alguien que nos ayude? Pues es el sistema que controla que se hagan como las transacciones de manera correcta, donde hay intermediarios y los principales son los bancos, pero Ok, existen otros. También hay diferentes tipos de mercados. Está el mercado de deuda, que es el que estuvimos viendo de los bonos, el ujú. accionario y el de divisas. Y empezábamos a ver el mercado de las divisas precisamente. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quisiera abundar con esta participación? Muchas gracias, Monse. ¿Qué más recuerdan que vimos? ¿Para qué es importante o qué función tiene el Banco de México? Pues es la institución que regula el sistema financiero y también es el que provee la moneda nacional. Excelente, muy bien. ¿De qué más se encarga el Banco de México? O sea, la emite, la regula, ¿qué más? Promueve el sano desarrollo, ¿no? Del sistema financiero, eso es importante. Me parece que les comentaba que pudiera ser que esa fuera una pregunta, ¿no? En su examen rápido. ¿Cuál es el principal objetivo del Banco de México? Pues promover un sano desarrollo financiero en el país, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien recuerda lo que era la cuenta de la balanza de pagos? La balanza de pagos, la cuenta de reservas internacionales. ¿Lo recordamos? Era donde se depositaban las monedas que tienen como más valor, ¿no? Ujú. Es precisamente por la reserva que tiene el Banco de México, ¿no? Para contrarrestar la inflación o para equilibrar, pues, el precio del peso contra otras monedas, ¿no? Y para, digamos, para sostener el valor de nuestra moneda nacional, pues necesitamos algún activo que sea más valioso o con el que pueda darle valor a nuestra moneda, ¿no? En este caso decíamos que, pues, pudiera ser otra moneda como el dólar, como el euro o el oro, la plata, ¿no? Entonces son estas, o bueno, la cuenta de reservas internacionales es esta cuenta o este lugar donde se hacen los depósitos, donde tenemos las monedas o los activos pues que le dan valor a nuestra moneda, ¿no? Y acerca del mercado de deuda, ¿recuerdan cómo las podíamos clasificar, los instrumentos de deuda? Sí, a cotización, a precio y, ay, no me acuerdo el otro. Ajá. Eso era Colocación ajá. y el tipo de tasa. Ok. Por su tipo de tasa, los podemos clasificar por su cotización, ¿no? Si cotizan a precio a descuento, los podemos clasificar por el tipo de riesgo, los podemos clasificar, decíamos, si los vamos a publicar de manera privada o pública, ¿no? Entonces, decíamos que eran 4 aspectos en los que podíamos clasificar los bonos. ¿Y para qué nos servían los bonos? ¿Para qué nos sirven los bonos, por ejemplo, en una empresa? ¿Cuál es la diferencia entre emitir bonos y emitir acciones? Pues es una forma de inyectar dinero a la empresa, solo que pues en los bonos tienes una obligación de pagar un interés después y en las acciones no. No hay como esa obligación de pagar cierto interés, pero se pierde como a que las personas cuando tengan una acción pues tengan también como voto y voz Ujú. dentro de la empresa. Perfecto, muy bien. Entonces, en ambos casos, tanto en las acciones como en los bonos,
pues nos sirven para inyectar dinero a la empresa, ¿no? Como nos estaba platicando Monse. Sin embargo, pues en los bonos, si una empresa emite bonos o emite deuda, pues está obligado a pagar esa letra, ¿no? Ese documento. Y en una acción no está obligado a pagar rendimientos, a menos, claro, pues que la empresa esté dando utilidades. Sin embargo, cuando nosotros emitimos acciones, pues perdemos un poco de control sobre las decisiones, ¿no? Nosotros estamos de alguna manera repartiendo parte de nuestra empresa o vendiendo parte de nuestra empresa y con ello pues parte de la toma de decisiones importantes, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos recordar de los bonos, las acciones? ¿Qué más es relevante? Déjenme acuerdo. Pues creo que es todo, ¿no? Como que con eso hicimos ya. Ah, otra cosa. Hablábamos acerca de también los bonos del gobierno, ¿no? Decíamos que había dos tipos más importantes de bonos que emitía el gobierno, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles son los más importantes o los que revisamos? ¿Los CETES? Los CETES, ¿verdad? Son los más comunes y los más importantes. Y esos cotizan, ¿cómo es su forma de cotización de los CETES? A descuento. A descuento. Exacto, ¿verdad? Esos cotizan a descuento, no cotizan a precio. Y teníamos otros que son los bonos gubernamentales EMES. Y esos cotizan, al contrario de los bonos de los CETES, esos sí cotizan a precio, ¿no? Esos no hay que hacerles un descuento. Esos, el día que nosotros los adquirimos, pagamos su valor nominal y al final del bono, que puede ser al final de los 360 días o al final de los 3 meses, a nosotros nos regresa nuestro capital, que es el valor nominal, más nuestros intereses, ¿verdad? Entonces, el gobierno también decíamos que claramente no puede emitir acciones y entonces su forma de recaudar más fondos, además de los impuestos, pues es por medio de la venta de los bonos, ¿no? La venta de deuda y especialmente pues de los CETES y de los bonos EMES. Y decíamos pues que también dependiendo de la entidad que fuera, ¿no? Ya sea un gobierno federal, un gobierno estatal o las empresas paraestatales, pues tienen sus diferentes formas de emitir o diferentes papeles, ¿no? Puede ser en el gobierno federal los bonos, los CETES, y empresas paraestatales tendrán otro tipo de papel, ¿no? Igual las empresas privadas, las empresas públicas, pues tendrán su tipo de papel, ¿no? O su tipo de deuda. Bien, bueno, ya hicimos como un wrap-up de lo que vimos las sesiones anteriores o la sesión pasada, y ahora vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte del sistema financiero. ¿Okay? Igual, al final, como ya lo mencionamos, al final de cada uno de los temas, vamos a entregar nuestro mapa conceptual. Entonces, si quisieras ir empezando a tu mapa conceptual, adelante. Ya sabemos que el formato es libre, puede ser una fotografía de nuestro cuaderno, de nuestra hoja de toma de notas, o bien lo puedes hacer en PowerPoint o en cualquier herramienta de procesador de palabras que más se te acomode, ¿no? Entonces, al final de este tema, vamos a tener nuestra entrega de mapa conceptual. Entonces, pues adelante, ¿no? Si quieres irlo completando. Igual para los que se nos han sumado, les estaba recordando que tenemos el día de hoy el vencimiento de nuestra primera tarea, que es el mapa conceptual de la primera parte del sistema financiero mexicano, y vence hoy a las 23:55 de la noche. Te recomiendo que tomes precauciones para que no vayas a sufrir por alguna imperfección pues en la electricidad o en el servicio de internet, ¿vale? Y el día de mañana, adicional, tendremos nuestro examen rápido número 2, que constará pues del sistema financiero mexicano, parte 1 y parte 2. Entonces, te recomiendo pues que estudies de tus mapas conceptuales. Al final de esta sesión activaremos también esta presentación del sistema financiero mexicano, parte 2, para que puedas pues completar tu mapa conceptual, tu segundo mapa conceptual, y que tengas oportunidad pues de tener alguna herramienta en tu examen rápido. Bien, vamos entonces comenzando nuestro tema, Sistema Financiero parte 2, y como ya lo platicábamos al inicio, empezamos a ver
el último mercado, ¿no? Ya vimos mercado accionario, vimos mercado de deuda y seguramente que hoy nos va a tocar estudiar el mercado cambiario, ¿no? Y platicábamos pues que el mercado cambiario es este mercado en el que nosotros transaccionamos con una divisa. Y platicábamos la sesión pasada que una divisa es el valor monetario de la moneda nacional que tengo que entregar para que me den una unidad de otra divisa. ¿Qué es esto? Es prácticamente preguntarnos cuántos pesos tengo que entregar para obtener y puedes decirle dólar, para obtener un euro, para obtener una rupia, para obtener un yen, para obtener una moneda de otro país, ¿no? ¿Cuántos pesos mexicanos tengo que dar yo para obtener una moneda extranjera? O una unidad de moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que deben entregarse para obtener una moneda extranjera o, similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Entonces, podemos verlo desde el punto de vista de cuántos pesos tengo que entregar yo para obtener $1 o cuántos pesos me van a entregar si yo vendo $1, ¿no? Entonces puedes verlo si vas a comprar dólares o si vas a comprar pesos. ¿Okay? Bien, entonces el mercado cambiario prácticamente es el mercado de divisas, también, o mejor conocido últimamente como mercado Forex. Y recuerdan las características que habíamos platicado de manera a lo mejor informal sobre el mercado Forex o el mercado de divisas. ¿No recordamos? No, profe. No, profe. A ver, a lo mejor recordamos con esto. Es un mercado, a ver, ¿verdadero o falso? Es un mercado en el que podemos obtener muchos rendimientos. ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Pero igual como podemos obtener muchos rendimientos, pues también nuestro riesgo es bastante alto. Es un mercado que platicábamos, ahorita lo vamos a ver tal vez más a profundidad en las próximas slides, pero pues para como ir pensándole, ¿no? Es un mercado pues que no cierra. Las 24 horas está abierto. ¿Por qué? Porque mientras aquí estamos ya a lo mejor en la región de Américas, estamos ya cerrando operaciones en el mercado accionario, estoy hablando de por ahí de las 5 o 6 de la tarde, donde ya las operaciones ya están cerrando. Apenas se está abriendo o falta poco para que se abran operaciones en el mercado Asia-Pacífico, ¿no? Sin embargo, el mercado de divisas, como no tiene que tener las empresas o las bolsas abiertas, pues las 24 horas va a estar abierto el mercado. Entonces, podemos seguir transaccionando, así sean la 1 de la mañana, las 3 de la mañana, las 5 de la mañana, porque en general, todo el mundo, pues, digamos, gracias a la globalización, que era uno de los primeros temas que veíamos, o de los comienzos que hicimos, pues gracias a la globalización podemos hacer transacciones en todo el mundo en cualquier momento del día, ¿no? O sea, me refiero a las 24 horas que tiene un día, ¿no? Entonces, el mercado cambiario o el mercado de divisas, pues es un mercado que tiene mucha actividad y que precisamente eso de alguna forma lo hace atractivo para obtener rendimientos, ¿no? De alguna manera, a lo mejor habrá horas en las que haya más transacciones y habrá horas en las que sea menos transacciones. El mercado Forex, entonces, o el mercado cambiario, es un mercado que de alguna forma nos puede generar muchos rendimientos, pero también nos puede generar alto riesgo. Los principales participantes del mercado cambiario son las instituciones financieras, como los bancos comerciales, las casas de cambio, las bolsas organizadoras de comercio de valores, y un banco central, pues, también puede participar como comprador y vendedor de divisas al mayoreo. Y recordamos por qué era importante que el Banco Central jugara este papel con las divisas. Bueno, específicamente el Banco de México.
Para tenerlo como de reserva internacional para lo del manejo el precio de la moneda, ¿no? Muy bien, para tenerlo como reserva internacional. Y otro aspecto, como también lo dices, es para mantener el tipo de cambio, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que platicábamos acerca del tipo de cambio y las divisas? O sea, ¿cómo era que funcionaba que podíamos controlar el valor de la moneda por medio de las divisas? Que cuando estuviera aumentando mucho el valor, entonces el banco sacaba como las monedas para que empezara a bajar y no se aumentara como, creo que era inflación. Ajá. Eh, era, pues más que la inflación, decíamos, o sea, la primera parte está excelente, ¿no? Decíamos que la moneda, digamos el dólar, pues está a oferta y demanda, ¿no? Entonces decíamos, pues nosotros como mexicanos aquí en territorio nacional eh, necesitamos o tenemos la necesidad de tener más dólares porque vamos a hacer transacciones en dólares, porque la empresa necesita pagar en dólares los insumos como el acero, o plástico, etcétera, que no necesariamente los podemos conseguir o que queremos conseguirlos en Estados Unidos o en cualquier otro país y que la transacción cotiza pues en dólar o el precio cotiza en dólares, pues tenemos la necesidad de adquirir los dólares, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues que tenemos una demanda, ¿no? Tenemos una demanda de dólares, ¿ok? Entonces salimos al mercado o salimos a la calle a buscar dólares. Cuando muchos mexicanos en territorio nacional salimos a la calle a buscar dólares, pues obviamente a oferta y demanda, entre más seamos los que necesitamos dólares, el precio de este bien, que es el dólar, pues va a subir, ¿no? Entonces el Banco de México dice, ok, si dejo que este objeto, bueno, que en este caso el dólar, siga en demanda, pues obviamente a oferta y demanda, pues va a subir el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay suficientes dólares para satisfacer la demanda. Entonces el Banco de México, para regular, vaya, el precio del dólar de alguna manera, pues entonces empieza a soltar dólares y los empieza a bajar por medio de los bancos comerciales, ¿no? Y por bajar me refiero a él, les presta o les dice, si alguien viene y te pide dólares, te voy a dejar, digamos, o sea, te los voy a prestar, pues, para que los saques al mercado y los puedas repartir a quien venga a comprártelos, ¿no? Entonces, baja los dólares y empieza a satisfacer la demanda que tenemos todos de dólar. Entonces, con eso podemos ir bajándole de alguna manera el precio al dólar y equilibrar el precio de nuestra moneda nacional, ¿no? Bien, entonces por ello, un banco central puede participar como comprador y vendedor de divisas y por eso es benéfico pues que el Banco Central le entre en este mercado. Además, pues de tener nuestras reservas internacionales, que es lo que nos va a ayudar a mantener el precio del peso. Los mercados cambiarios facilitan el comercio internacional, ya que permiten las transferencias de poder de compra de una moneda a otra. Así, los agentes de un país pueden realizar ventas, compras y otro tipo de negocio con agentes de otras naciones. Los exportadores, importadores, turistas nacionales en el exterior o turistas extranjeros en México, los inversionistas y trabajadores mexicanos, entre otros, recurren al mercado cambiario. En general, en algún punto todos vamos a recurrir al mercado cambiario. Si nosotros vamos como nacionales, vamos a otro país, pues generalmente vamos a llevar dólares, que es la moneda más aceptada, y seguramente que allá podremos convertirla por la moneda local. Si vamos a hacer alguna inversión, muy probablemente será en dólares. Si algún extranjero viene a México, seguramente que traerá dólares y que los cambiará por la moneda nacional. Entonces, generalmente, pues vamos a tomar, digamos, mucha participación en este mercado, ¿no? El mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. La mayor parte de sus operaciones se realizan en el mercado peso dólar, ya que la actividad en los mercados contra otra divisa es muy baja. O sea, realmente, a lo mejor porque nos estamos pegados o somos vecinos de Estados Unidos, pues la mayor transacción o la moneda que más vamos a ver en las transacciones, pues es el dólar. Quizás si estuviéramos más cerca de la Unión Europea, pues sería el euro, ¿no? Pero en general, la mayor parte de nuestras transacciones en el mercado cambiario, pues las vamos a ver en dólares.
Este mercado está descentralizado y eso quiere decir que se pueden realizar operaciones con el peso mexicano en cualquier mercado del mundo donde se ofrezca el cambio. El mercado cambiario mexicano opera las 24 horas del día, sino solamente el 24. Digo, no solamente el mexicano, sino todas las operaciones o todo el mercado cambiario a nivel mundial, pues opera las 24 horas. Todas las operaciones al mayoreo se realizan de manera electrónica. Pero generalmente, pues no vamos a ir cargando un costal de billetes, ¿verdad? Para irlo a cambiar, ¿no? Normalmente cuando son montos grandes, pues ya pues las podemos hacer de manera electrónica. Si es para lo que me voy a gastar en el shopping, pues quizás sí vaya a una casa de cambio y cambie pues mis dólares, ¿no? Los bancos comerciales y las casas de cambio son los intermediarios más importantes en el mercado en México. ¿Sí? Los bancos, los bancos comerciales son todos los bancos que conoces, ¿no? BBVA, Citibanamex, Santander, etcétera, ¿no? Esos son los bancos comerciales. Y las casas de cambio, pues son estas que hemos visto pues en todos lados, ¿no? Estas que te ofrecen el tipo de cambio. Las casas de cambio también operan en el mercado interbancario junto con las centrales de cambio de los bancos comerciales y pueden comprar y vender dólares por cuenta propia o en nombre de grandes empresas e inversionistas. Entonces, las casas de cambio no solamente nos venden a nosotros como usuarios finales o como personas, vaya, normales, ¿no? Sino que también, pues, pueden fungir para una empresa como su medio, pues, de contactar dólares al mayoreo, ¿no? Ya sea por medio de los bancos o con alguna otra casa de cambio. Asimismo, pueden realizar operaciones al menudeo como transferencias y pago de remesas. En caso de que tengamos algún familiar trabajando en Estados Unidos y pues, nos mande el giro, ¿no? No sé, yo creo que todavía se dice giro. Si nos manda el giro o la remesa, pues la podemos cambiar en una casa de cambio, ¿no? O en un banco. Western Union, por ejemplo, es una casa de cambio, pues, que es de las más reconocidas para cambiar ese tipo de documentos, ¿no? Y creo que en casi todos los Electra, me parece, pues hay una sucursal de Western Union, ¿no? Que es donde pagan las remesas. Existen dos principales. Mira, aquí ya estamos entrando además dentro del mercado cambiario, pues vamos a encontrar otros instrumentos que son los derivados financieros, ¿no? Y esos son derivados, pues, porque se derivan de una divisa, ¿no? O del tipo de cambio. Existen dos tipos de existen dos principales tipos de derivados. Uno es el forward y el futuro, ¿no? Que es prácticamente el mismo tipo de instrumento, ¿no? Tiene diferente nombre, aunque teóricamente significan lo mismo, forward y futuro, pero las características de cada uno de ellos son diferentes y por eso los tenemos que separar, ¿no? Del forward y del futuro. Un forward de tipo de cambio es un contrato en el que se pacta la compra o venta de una moneda. Y entonces, por ejemplo, los dólares a un plazo futuro mayor a 48 horas y a un tipo de cambio fijo. Eso es un forward, ¿no? Entonces, en un forward, nosotros estamos, en general, pues, en un derivado financiero es, de alguna manera, amarrar el precio de una moneda el día de hoy para hacer la transferencia o para hacer la transacción el día de mañana o en un futuro, ¿no? Que puede ser a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Que generalmente son a corto o mediano plazo, ¿ok? Entonces, los derivados son instrumentos que nos van a servir para amarrar el precio de una moneda el día de hoy y redimir o hacer la transacción en un futuro. Esos son los derivados. Por las características específicas, vamos a dividir los derivados en forwards y futuros. Un forward, entonces, es el contrato de tipo de cambio donde vamos a pactar, ahí mismo en el contrato vamos a decir cuándo vamos a hacer la transacción, que tiene que ser mayor a 48 horas, y a qué tipo de cambio lo vamos a hacer. ¿Ok? Eso es un forward. Es decir, se compra o se vende una cantidad de divisas hoy, pero las mismas se recibirán o se entregarán en una fecha futura al tipo de cambio pactado para dicha fecha. ¿Ok? Eso es un forward. La principal diferencia entre el forward de tipo de cambio y un futuro de tipo de cambio es que el forward
es un contrato entre dos particulares y el segundo se negocia en un mercado organizado, por lo que el plazo y el monto están definidos o estandarizados de antemano. ¿Okay? Entonces, un forward, digamos, es un contrato libre. ¿Okay? Un forward es un contrato libre donde tú y yo nos vamos a poner de acuerdo en un documento, en un contrato, para determinar cuánto nos vamos a intercambiar de dólares, a qué precio nos los vamos a intercambiar y cómo va a ser nuestra transacción. ¿Ok? Entonces, todos esos lineamientos los vamos a pactar tú y yo y listo. Sin nadie más o sin nada, digamos, establecido. ¿Ok? Por el contrario, los futuros ya tienen un determinado monto. Ya, si nosotros vamos a realizar un contrato de futuro, vamos a ir específicamente a lo mejor a un banco y decimos, queremos realizar un contrato de futuros. Pues tenemos estas tres opciones. Futuros a 48 horas, futuros a 3 meses o futuro a 6 meses, ¿no? Entonces ya están establecidos los contratos, ya están establecidos los montos y ya están establecidos la duración de ese contrato. Eso es un futuro, cuando ya está establecido, cuando ya es un contrato predeterminado, vaya, ¿no? Cuando llenamos ya un machote, eso ya es un futuro. Y un forward, a diferencia, es cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo en monto, en fecha, etcétera, ¿no? Eso, cuando digamos es customizado o es a gusto del cliente, eso va a ser un forward. Pero en general, ambos, tanto forward como futuro, o esos dos derivados, forward y futuro, es exactamente lo mismo. Es un acuerdo de compra-venta que nosotros amarramos el día de hoy para hacer el intercambio de la divisa en algún plazo futuro, ¿no? Que puede ser a gusto de cliente o puede ser determinado, según si es forward o es futuro. ¿Sí? Y vamos a regresar entonces a dudas acerca del mercado de divisas y los derivados. No, profe. No, Más o menos queda entendido. Perfecto. Muy bien. Entonces regresamos un poquito con las reservas internacionales. Nosotros ya sabemos que las reservas internacionales nos van a servir para darle valor a nuestra moneda nacional. Y las reservas internacionales pues pueden incluir el oro, la plata o alguna moneda extranjera que sea de más valor, ¿no? O de mayor peso, como puede ser el dólar en nuestro caso, o puede ser el euro. Sin embargo, hay características que tienen que tener estas reservas. Dice, las reservas internacionales son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medio de pago, o sea que son líquidos, ¿no? Que, digamos, están a la vista, ¿no? Cuando nosotros nos dicen un depósito a la vista, pues quiere decir que en cualquier momento puedes disponer de ese dinero, de esa inversión. Su característica principal es la liquidez, es decir, la capacidad de los activos que la integran para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de nuestro país. Entonces, las reservas internacionales, además de que tienen que ser en una moneda más fuerte o en un metal valioso, pues tienen que ser fácilmente convertibles, ¿no? Tienen que ser rápidamente que tú puedas entrar, digamos, o meter la mano al bolsillo y sacar el dinero para pagar, ¿no? Las reservas internacionales tienen que ser así, o sea, tienen que tener, el Banco de México tiene sus reservas internacionales prácticamente a disposición de que en cualquier momento que el Banco de México decida sacar, pues lo pueda hacer, ¿no? Que sea líquido, que sea fácilmente convertible. En general, solo los activos que son propiedad del Banco Central pueden considerarse como reservas internacionales. ¿Y qué es esto? O sea, ¿a qué se refiere a esto? Las reservas internacionales, ¿sí? Digamos, es lo que el país posee para poder hacer frente a sus obligaciones, que pueden ser obligaciones como, no sé si recuerdan o han escuchado hablar de la deuda externa, ¿no? Y esa es una obligación que tiene México con el resto del mundo o con determinados países. Ok, bueno, si nosotros decimos que los activos que tiene México pueden formar parte de las reservas internacionales, decimos o podríamos decir que tu cuenta que tienes en el banco, mi cuenta, etcétera, pues podrían ser parte de los activos que tiene México o el dinero que tenemos en México. Sin embargo, las reservas internacionales solamente son
los activos o el dinero que tiene el Banco Central, el Banco de México. No es ni tu cuenta, ni mi cuenta, no puede hacer o no puede disponer de ese dinero para hacer frente a los compromisos de México, aun si tú y yo somos mexicanos, ¿no? Solamente puede hacer uso de lo que el Banco de México tiene en esta bodega, ¿ok? O en esta caja fuerte. El objetivo de contar con una reserva internacional es contribuir a la estabilidad de precios mediante la compensación de desequilibrios en la balanza de pagos. Esto es, diferencias entre los ingresos y los egresos de divisas. Bien, voy a hacer un paréntesis y vamos a platicar sobre la balanza de pagos. En la balanza de pagos, nosotros vamos a tener diferentes cuentas, pero prácticamente la balanza de pagos es cuánto es lo que yo le debo al resto del mundo, lo que yo, México, le debo al resto del mundo por comprarle mercancías, generalmente pues es por comprarle mercancías, ¿no? Por comprar productos importados, por comprarle a China, por comprarle a Estados Unidos, por comprarle a Europa, por comprarle a América del Centro o América del Sur, etcétera, ¿no? ¿Cuánto le debo de todas esas transacciones al resto del mundo contra cuánto es lo que yo le he vendido al resto del mundo? Que si yo le vendí a Argentina, que si yo le vendí maíz a China, que si yo le vendí frijol a Estados Unidos, que si yo les vendí aguacate a Europa, etcétera. Entonces, cuando yo pongo en la balanza cuánto le debo contra cuánto me deben, ¿sí? La diferencia la debería yo poder saldar con la balanza de pagos, ¿ok? Perdóname, con las reservas internacionales. Y entonces así la balanza de pagos me va a quedar equilibrada, ¿ok? Las reservas internacionales me van a servir para hacer frente a esos compromisos que yo tengo, ¿ok? Normalmente, vamos a decir que yo le compro más al resto del mundo que lo que el resto del mundo me compra a mí, ¿ok? Cuando yo debo, ¿sí? Cuando yo neteo esas transacciones y todavía le sigo debiendo al mundo, puedo meter mis reservas internacionales para balancear eso, ¿ok? Por eso está en la balanza de pagos, por eso la cuenta de reservas internacionales entra dentro de la balanza de pagos, para poder nosotros hacer frente a lo que les debemos de contra lo que nos deben como país, ¿ok? Bien. Ok. Para que un activo financiero sea considerado como parte de la reserva internacional, tiene que cumplir con ciertos atributos. En el mercado de México, la reserva internacional se constituye por las divisas y el oro propiedad del Banco de México, del Banco Central. Esos activos deben estar libres de cualquier impuesto y tener libre disponibilidad. O sea, no son activos prestados, ni son activos que tengamos que pagar ya impuestos. Deben de ser activos sí, claro, activos que formen parte del Banco de México y que pueda disponerlos en cualquier momento, que no le tengan que pedir prestado a nadie más. Los servicios financieros son aquellos otorgados por las distintas organizaciones que forman el sistema financiero y que facilitan el movimiento del dinero. Entre ellas destacan principalmente los intermediarios financieros, ¿ok? Entonces, también parte del sistema financiero, pues son los servicios financieros que otorgan los bancos, ¿sí? O que otorgan cualquier institución que maneje el dinero, ¿ok? Forma parte, pues, de nuestro sistema financiero mexicano. Existen dos tipos de bancos. Los primeros son los de la banca múltiple, que son todos los bancos privados, y el segundo son los bancos de desarrollo, ¿no? Las instituciones de banca múltiple son todos los bancos comerciales. Como ya los mencionábamos, BBVA, Santander, Citibanamex, etcétera. Todos ellos son banca múltiple, ¿ok? Que son todos los bancos privados. Y además tenemos otro tipo de bancos, que son los bancos de desarrollo, los cuales son propiedad del gobierno. Y estos últimos, los bancos de desarrollo, son aquellos bancos que están hechos para un sector bien específico, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, Banjército, ¿no? Es un banco que es especial para todas estas personas que trabajan dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, ¿no? Y ellos, de alguna manera,
funciona, voy a llamarlo entre comillas, como una cooperativa. Como funciona para solamente ellos, entre ellos, digamos, apoyan ese banco y entre ellos apoyan pues los créditos y se invierte pues en el desarrollo del ejército, ¿sí? También vamos a escuchar otro como Banobras, ¿no? Que es específicamente para la obra pública, o habrá bancos que son para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Y entonces específicamente son para cierto sector. Y estos que son de desarrollo son propiedad tal cual del gobierno, ¿sí? Los otros, los que tú conoces normalmente y a los que acudes, pues son bancos privados, es la banca múltiple o la banca comercial. Esos intermediarios están regulados por la Ley de Instituciones de Crédito y a su vez cada uno de los bancos de desarrollo está regulado por su propia ley orgánica, ¿no? Entonces, los bancos comerciales están regulados por la Ley de Instituciones de Crédito, ¿ok? Y los bancos de desarrollo también están regulados por la Ley de Instituciones de Crédito y además por su propia ley orgánica, ¿no? Que es la ley, pues, en el caso de los de agricultura, pues será alguna ley que le aplique solamente a ellos. Otro tipo de intermediario financiero son las casas de bolsa, las cuales se dedican a dar servicios para poner en contacto la oferta y la demanda de valores emitidos o garantizados por terceros, como pueden ser acciones de empresas o títulos de deuda. Esas operaciones consisten en la colocación de valores mediante ofertas públicas, así como en la compra, la venta y el préstamo de valores en el mercado de valores. Estos intermediarios están regulados por la Ley de Mercado de Valores. Entonces, estos intermediarios no se rigen por la Ley de Instituciones de Crédito, sino por la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Por ejemplo, las casas de bolsa, ¿no? Las casas de bolsa que son donde nosotros vamos y si fuéramos una empresa, quisiéramos sacar nuestras acciones, pues tendríamos que ir con una casa de bolsa y esa es la que va a ser intermediario entre nosotros y la Bolsa Mexicana de Valores. Ellos pues se van a regir por la Ley de Mercado de Valores, no por la Ley de Instituciones de Crédito, sino por la Ley de Mercado de Valores. Igual si yo quiero colocar deuda, también me puedo acercar a una casa de bolsa y me va a regir la Ley de Mercado de Valores, ¿sí? Entonces, va a ser diferente según el tipo de documento y la institución o el tipo de intermediario al que yo me acerco. ¿Dudas hasta aquí sobre los servicios financieros? No, No, profe. profe. Bien. Otros intermediarios financieros que otorgan crédito para la obtención de casas, automóviles y bienes de consumo duradero son las sociedades financieras de objetos limitados o las SOFOLES, ¿sí? Que pudiéramos también nosotros obtener este tipo de crédito por medio de un banco, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de que vas al banco y obtienes un crédito para hacer el enganche, obtener tu crédito hipotecario. O te acercas a alguna institución de crédito para obtener tu préstamo para sacar tu auto, ¿no? Y entonces vienen, o no sé, te acercas a la Nissan, te acercas a BMW y ellos mismos te ofrecen una financiera, ¿no? Dicen, bueno, nosotros te podemos dar un financiamiento por medio de nuestra financiera, ¿sí? Para que obtengas tu automóvil. Bueno, esas sociedades financieras se llaman SOFOLES, las que están específicamente para obtener créditos para bienes de consumo duradero, que son casas y automóviles, ¿no? Entonces, para ellos, digamos, puedes recurrir al banco, a la banca comercial, o puedes obtenerlo por medio de estas empresas que se dedican exclusivamente a casas y automóviles, ¿ok? Y esas las vamos a llamar SOFOLES. Bien, estos intermediarios pueden otorgar financiamiento para una sola actividad, ya sea casas o automóviles o un sector determinado. Por ejemplo, pueden otorgar créditos únicamente para la adquisición de bienes inmuebles como casas o bien solamente para adquirir automóviles, ¿no? Y hay diferentes tipos de financieras. Normalmente las vamos a llamar como financieras, ¿no? Y está, por ejemplo, Metrofinanciera, que es una institución que otorga créditos solamente para casas, ¿ok? O Autofin, ¿no? De repente escuchamos de Autofin,
que es específicamente para el crédito de automóviles, ¿no? O financiera BMW, que es específicamente para la obtención de un crédito para automóviles, ¿no? Y entonces, estas tienen un objeto muy limitado o dan crédito solamente para un objeto, ¿no? O para un tipo de bien o para un tipo de sector, ¿no? Que es el automovilístico o en el caso de casos para los bienes inmuebles. Otros intermediarios son las sociedades de inversión, las cuales son empresas, a ver, denme un segundito, denme un segundito nada más. Listo, lo siento. Entonces platicamos o estamos viendo otro tipo de intermediario financiero, que son las sociedades de inversión y son empresas cuyo capital se invierte en valores. ¿Qué es esto? Pues acciones de empresas o títulos de deuda. Y son empresas o son intermediarios en los cuales tú vas y si tú quieres invertir tu dinero, pues lo pones con ellos a invertir, ¿no? Entonces, por eso son sociedades de inversión. Tú llevas tu dinero, tú llevas tus ahorros, tú llevas tus fondos y los puedes poner a trabajar como si fuera la bolsa mexicana, ¿no? Si fuera algún contrato con alguna acción, ¿no? Lo fantástico, pues, de las sociedades de inversión es que no necesitas comprar un lote completo de acciones. Eventualmente vamos a ver eso, ¿no? Las acciones normalmente vienen por lotes, ¿no? Que vamos a decir, es un lote de 10 acciones. Pero cada acción te cuesta 1 millón de pesos. Entonces, al final tú tendrías que invertir 10 millones de pesos para poder ser acreedor, vaya, a este lote de acción. Como eso no es tan sencillo, digo, no es tan probable que tengamos 1 millón de pesos ahí o 10 millones de pesos en nuestra casa o en nuestra cuenta, como eso es poco probable, pues entonces las sociedades de inversión lo que hacen es juntan el dinero de todos y que de alguna manera quebran las acciones o parten las acciones en pedacitos. Y ellos te pueden ofrecer un portafolio diversificado, un portafolio donde tienes un pedacito de la acción del grupo Portuario Liverpool, un pedacito de Grupo Carso, un pedacito de Vitro, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de tener o de que pudieras tener el dinero suficiente para comprarte un lote o una acción de cada uno de ellos te ofrecen el servicio de obtener un pedacito de cada una de estas acciones, ¿no? Entonces ya tienes un portafolio diversificado. O igual, un portafolio diversificado entre bonos y acciones para que obtengas un rendimiento más seguro, ¿no? Entonces, estas sociedades cumplen con un objetivo muy importante que es el de permitir el acceso a pequeños inversionistas a una cartera diversificada de acciones o títulos, ¿no? Entonces, son los que nos van a ayudar o hacer el paro, pues de nosotros poder, como personas comunes, poder llegar a tener un pedacito de alguna acción, ¿no? O poder ser inversionistas de alguna acción. Obviamente, por el tamaño tan pequeñito de acción que vamos a tener, pues no vamos a ser invitados a la junta directiva, ¿no? Pero, pues de alguna manera nuestro portafolio, nuestro dinero, pues estará invertido y se comportará de acuerdo al rendimiento de estas empresas, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las sociedades de inversión, para que personas comunes, como tú, como yo, podamos tener acceso, pues, a las acciones de las empresas, ¿no? ¿De qué manera? Pues ellos, digamos, compran la acción, la parten en pedacitos y nos dan un cachito a cada uno de los que deseamos entrarle al fondo de inversión, ¿no? Tenemos otros que son las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que se llaman CEIFORES. Esas entidades que administran las aportaciones que hacen los trabajadores y las empresas durante su vida laboral para establecer un fondo individual para el retiro de los trabajadores, ¿no? Entonces son estas sociedades de inversión, a lo mejor tú estás muy joven para poder enterarte de estas, pero una vez que ya tienes cierto tiempo trabajando, generalmente se acercan contigo para ofrecerte servicios financieros para tu retiro, ¿sí? ¿Por qué?
Porque bueno, ahora ya sabemos que con las nuevas leyes de trabajo, pues a lo mejor tus papás y seguramente tus abuelos están de alguna manera jubilados, pues, o pensionados por alguna institución, ¿no? Que es esto que durante toda su vida laboral estuvieron aportando una parte para su retiro, ¿no? Entonces, cuando se retiraron, cumplieron la edad o los servicios de años de trabajo en la empresa, pues se retiran, digamos, llegaron al fin de su vida productiva y ahora mes con mes les llega una mesada, ¿no? O un pago, ¿no? De lo que ellos estuvieron invirtiendo, más lo que la empresa estuvo aportando o el seguro o cualquier institución en la que hayan trabajado, ¿no? Sin embargo, este esquema, pues ya cambió. Ya todos los que firmamos, no recuerdo en qué año cambió la ley del trabajo, pero ahora ya no tenemos o no vamos a contar con este servicio. Ahora, digamos, el modelo que se sigue es cada trabajador tiene que ver por sus propios intereses en el futuro, ¿no? Y normalmente esto, cuanto más jóvenes somos, menos importancia le damos, ¿ok? Cuanto más jóvenes somos, pues ganamos poco porque somos recién egresados, porque somos estudiantes y pues apenas nos ajusta este dinero para pagar el transporte, para pagar comidas, para pagar a lo mejor renta y no nos queda mucho para el ahorro. Sin embargo, cuanto más vas creciendo, típicamente tus ingresos van aumentando, ¿no? Cuando esto sucede y tú ya logras cubrir tus primeras necesidades o tus necesidades básicas, primarias necesidades, pues te queda cierto monto para invertir o cierto monto para ahorrar, ¿no? Lo que se sugiere es que ahorres para tu futuro o para tu vejez, ¿no? Porque ya no vas a contar con un modelo pasado. Ya ahora solamente lo que tú ahorres va a ser para tu retiro. Y entonces se acercan contigo normalmente esas instituciones, que son las CIFORES, perdón, que son instituciones que van a administrar ese dinero que tú inviertas para que cuando tú te retires, pues tengas manera de sobrevivir, ¿no? Tengas fondos para poder tener una vida, pues vaya, decente, que tengas algo pues para sustentarte, ¿no? Entonces, estas CIFORES, igual que las sociedades de inversión, invierten tu dinero de acuerdo a tu interés de riesgo. Cuanto más interés en riesgo tú tengas, teóricamente te va a generar más intereses. Sin embargo, también pudiera generar que tengas algunas pérdidas. Normalmente, entre más jóvenes somos, pues se sugiere que invirtamos a mayor riesgo. Cuanto mayor nos acercamos a nuestro retiro, cuanto más edad tenemos, pues obviamente ya no podemos arriesgar el capital que tenemos y hay que invertirlo en un instrumento más seguro, ¿no? Las CIFORES, entonces, son sociedades que administran las aportaciones que hacen los trabajadores y las empresas durante la vida laboral para establecer un fondo individual para el retiro de los trabajadores. Entonces, las CIFORES tal cual son sociedades de inversión para cuando nosotros logramos nuestro retiro. Invertimos para cuando nosotros llegamos al final de nuestra vida laboral, pues podamos tener esta inversión. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son las SOCAPs y las sociedades financieras populares, SOFIPOS, son entidades de microfinanzas que se dedican a otorgar servicios de ahorro y crédito a personas de bajos recursos o que pertenecen a un mismo sector o región o empresa, ¿no? Y son estas empresas o son estos sociedades, ¿no? Sociedades de servicios financieros a las cuales de repente nos acercamos, ¿no? Y a lo mejor puede ser una caja popular pequeña o pudiera ser, si la caja de ahorros de mi trabajo me da acceso, pues esa puede ser otro ejemplo, o puede ser, pues, por gremios, ¿no? Algunas veces hemos escuchado sobre la mutualista, ¿no? Que son este servicio con lo que cuentan todos los trabajadores del servicio de transporte público. Entonces, ellos cuentan pues también con esos servicios financieros por ser parte del gremio. Y por ser parte del gremio, les otorgan préstamos, ya sea para consumo o para bienes un poquito más de capital, ¿no? Bienes duraderos. Entonces, las sociedades cooperativas, SOCAPs, y las sociedades financieras populares, SOFIPOS, son para las microfinanzas, para personas ya sea de bajos recursos o que formamos todos parte del mismo gremio, ¿no? A lo mejor
si nos organizáramos todos los maestros de UNEDEL, pues pudiéramos montar alguna SOFIPO, ¿no? Una financiera popular que nos dé soporte o que nos pueda hacer préstamos a los maestros que trabajamos en UNEDEL. No sé, ¿no? Entonces, para eso funcionan las OCAPs y las SOFIPOS. Dentro de nuestro último tema, dentro del sistema financiero mexicano, pues vamos a tener la regulación. ¿Quiénes son las autoridades que nos van a decir cómo comportarnos cuando somos una sociedad de inversión, una sociedad de microfinanzas, una de un banco, etcétera? Entonces, dentro del sistema financiero entra pues también la regulación. Y nuestra principal reguladora, obviamente, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Esta está metida en todo lo que tiene que ver con dinero. Tanto si eres trabajador, como si cuentas con una empresa o patrón, si eres un banco, si eres una sociedad de inversión, si eres una de microfinanzas, si eres para el retiro, todo lo que tiene que ver con dinero está regulado principalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después tenemos el Banco de México, luego tenemos la Comisión Bancaria y de Valores, ¿sí? Que habíamos dicho que los bancos comerciales se rigen por la Comisión Bancaria y de Valores, ¿verdad? Tenemos el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, que es el que nos va a dar a nosotros como inversionistas o como clientes de los bancos, son los que nos dan de respaldo. Tenemos la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que normalmente esta atiende pues a todas las sociedades que manejan seguros, ¿no? Como MetLife, como Seguros Monterrey, que tiene sus instrumentos de ahorro, pero forman parte pues que generalmente te incluyen un seguro de vida, ¿no? Un seguro pues de accidente, etcétera. Ellos se rigen pues por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tenemos la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro, la CONSAR, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es la CONDUCEF, y así varias, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario de nuestro país. El Banco de México tiene la finalidad de promover el sano desarrollo del sistema financiero, y que eso lo vimos desde la primera sesión que tuvimos del sistema financiero. Entonces, el Banco de México tiene la principal finalidad promover el sano desarrollo del sistema financiero. El IPAB es responsable de garantizar los depósitos que los ahorradores hayan realizado en bancos y otorga apoyos financieros a los bancos que tengan problemas de solvencia. Recuerdan pues que uno de los principales riesgos que pudiera tener un banco, ¿recuerdan cuáles son los dos riesgos que puede tener un banco? De liquidez y de crédito. Excelente, Marta. Los bancos pueden tener dos tipos de riesgo, ¿no? Que fue también lo que vimos en las primeras sesiones. El riesgo de liquidez. Nos vamos a enfocar ahora en el riesgo de liquidez, que es el riesgo en el que si yo tengo mi ahorro, tú tienes tu ahorro y mucha gente tiene su ahorro en cierto banco, vayamos al mismo tiempo, vamos a suponer, a reclamar nuestro dinero o nuestros depósitos y que el banco se quede sin suficiente dinero para podernoslo entregar. Entonces, el IPAB otorga apoyos financieros a los bancos que tengan problemas de solvencia. De alguna manera, el IPAB dice, bueno, te voy a apoyar te voy a hacer un préstamo, Banamex, para que puedas liquidar los depósitos que están reclamando tus clientes. Sin embargo, cuando te repongas, pues me lo vas a regresar, ¿no? Entonces, el IPAB no solamente garantiza los depósitos que nosotros hacemos en los bancos, sino que también si el banco se atora o le falta lana, pues puede recurrir al IPAB para pedirle prestado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CONSAR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están encargadas de vigilar y regular a las instituciones que conforman el sistema financiero en el ámbito de sus respectivas competencias. La CONSAR se encarga de vigilar y regular a las empresas administradoras del Fondo para el Retiro, ¿no? ¿Te acuerdan? Acabamos de ver esto. Entonces, la CONSAR es la que se va a encargar de todas estas empresas que nos van a ayudar a tener fondos para cuando nos retiremos o cumplamos nuestra vida laboral. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas vigila
y regula las instituciones de seguros y de fianzas como Seguros Monterrey, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, la Conducef se encarga, entre otras funciones, de resolver las controversias que surgen entre las personas usuarias de los servicios financieros y las empresas que ofrecen esos servicios. ¿Ah? Con esto nos vamos a quedar, con esto nos vamos a terminar nuestro tema del sistema financiero mexicano. ¿Okay? Y ya solamente para finalizar, vamos haciendo, digamos, redondeando pues el tema del sistema financiero mexicano y vamos pues planteándonos lo que vimos el día de hoy, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué representa, por qué tenemos un mercado que se llama cambiario? ¿Por qué es importante el mercado cambiario? Alguien que nos ayude a cerrar el tema del mercado cambiario. ¿Qué recuerdan del mercado cambiario? Profe, bueno, como su objetivo es que se puedan hacer comercio internacional, Ajá. entonces estaría ayudando mucho, creo que en todos los países, a que puedan hacer compras y ventas sin necesidad como de que compartamos la misma moneda o sin que haya tantas complicaciones, por lo que mencionó, por ejemplo, del dólar, que bueno, aunque no sea en México parte el dólar, pues es primordial que uno sepa como país cómo puede hacer transacciones. Excelente, muy bien. Platicábamos que otra de las características que tiene el mercado cambiario, pues es que está abierto las 24 horas, ¿no? Y platicábamos pues también acerca de su riesgo. ¿Alguien que nos recuerde acerca del riesgo del mercado cambiario? ¿Es alto, es bajo? Pues es alto, ¿no? Porque, bueno, como usted lo mencionó, se pueden obtener muchos rendimientos y eso hace que sea muy riesgoso. Perfecto, sí, exactamente, ¿no? Como es un mercado que está abierto todo el tiempo, pues dependiendo del movimiento que tenga este mercado, pues va a ser el riesgo que yo voy a obtener, ¿no? Les decía o les platicaba que como es un mercado tan dinámico, en un segundo puedes obtener una gran oportunidad de hacer dinero o de obtener un buen rendimiento, pero así también rápido va a ser la oportunidad o el riesgo que vas a tener pues de perder bastante dinero, ¿no? Muy bien. Platicamos pues entonces el día de hoy acerca de las regulaciones, ¿no? De los servicios financieros que nosotros podemos encontrar dentro del sistema financiero mexicano, como puede ser que nos administren los fondos para el retiro o si nosotros nos acercamos para la obtención de créditos específicos para un bien, ¿no? Que puede ser un automóvil o una casa, ¿no? Y eso también, digamos, son instituciones especializadas para ello, ¿no? También vimos que hay instituciones especializadas para determinado gremio, pues, de trabajadores, que si somos los maestros, que si somos los de la mutualista, ¿no? Entonces, o que si somos para microfinanzas, ¿no? Entonces, para todos nosotros hay una institución a la que nosotros nos podemos acercar para obtener los servicios financieros, ¿ok? Me voy a poner un segundo en mute, porque viene el tren, para que no nos interrumpa mucho, ¿sale? Entonces, un segundo. Listo. Bien, entonces, así vamos pues redondeando por nuestro tema y finalmente terminamos pues con las regulaciones, ¿no? Que dijimos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
pues es la principal reguladora, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con dinero, pues va a pasar por Hacienda y Crédito Público. Y determinado o determinadas empresas o servicios financieros, pues van a tener sus regulaciones, ¿no? Que si es una empresa de seguros y fianzas, pues tendrá su propia regulación, ¿no? O si es, como por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si esta empresa pues se encarga de estos servicios financieros, ¿no? Bien, vamos a ver un último tema el día de hoy, que es la colocación de las acciones en el mercado de valores, ¿ok? O en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Ok? Vamos a continuar nuestra sesión. Ok. Entonces, algunas veces nos hemos preguntado, pues, ¿cómo es la colocación de las acciones? ¿Ok? ¿Alguien sabe, alguien se imagina cómo pudiera ser el proceso de emisión y colocación en la bolsa? ¿Qué es lo qué se imaginan que pudieran ser los requisitos? A ver, ayuda. ¿Alguien sabe cuáles pudieran ser los requisitos para la colocación o la emisión de las acciones? Ya entrando un poquito más en mercado de valores. ¿Cuáles serían los requisitos que ustedes pudieran pedir? No sé si sí esté bien, pero pues no sé, que sea una empresa pues que sí sea como rentable, pero no sé, no me ocurre. Ajá, es un buen requisito que sea rentable la empresa, ¿no? Hay que exigirle a la empresa que sea rentable. Bien, ¿qué más podríamos exigir a una empresa para poderla colocar en bolsa? ¿No? Bueno, vamos a tratar en los siguientes 10, 15 minutos cuáles son los objetivos, perdón, cuáles son los requisitos para la emisión y la colocación de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y eso pues viene pues de que mucho platicamos de que las empresas y que cotizan en bolsa y luego vamos a ver nuestro Actinver, eh, pero muchas veces no conocemos cuáles son los requisitos que necesitamos para la colocación de las acciones, ¿no? Entonces, pues platicábamos que el financiamiento bursátil es una alternativa eficaz y real para atender las necesidades del capital de las empresas mexicanas. ¿Qué es esto? Pues que estamos hablando pues ya del financiamiento no de bonos, no de deuda, sino por medio de las acciones, ¿ya? El principal requisito para obtener recursos del mercado de valores para capitalizar la empresa es que ésta sea profesional y transparente, abierta a promover la información a los inversionistas, quienes al adquirir acciones se convierten en socios que han confiado su dinero en la empresa y administración y su futuro. Entonces, una de las principales características o requisitos que se nos va a exigir para podernos cotizar en bolsa, pues es que seamos transparentes, ¿no? Que podamos mostrar cómo estamos llevando nuestra contabilidad, cómo estamos llevando nuestras finanzas, en qué estamos invirtiendo y por qué es que somos rentables, ¿no? Entonces, si nosotros de entrada tenemos la confianza de que se puedan revisar nuestros números sin temor a que haya ninguna chuecura, vaya, o sin temor a que haya algo raro en mis finanzas, pues ese ya va a ser una gran ventaja, ¿no? Ese va a ser el principal requisito, que nosotros como empresas estemos abiertos a que cualquier persona pueda venir a revisar mis finanzas. Cuando la empresa desea allegarse de recursos sin incrementar sus pasivos, o sea, sin incrementar sus deudas, como lo es en el caso de que emitamos deuda o bonos, ¿sí? Cuando una empresa desea allegarse de recursos sin incrementar los bonos o los pasivos y obtener capital fresco,
la mejor alternativa pues es la emisión de acciones, las cuales incrementarán su capital social en base a sus estrategias de crecimiento y expansión, ¿no? En base a lo que nosotros deseamos, ¿no? Si nosotros deseamos no incrementar pasivos, no incrementar documentos de deuda, pues entonces la mejor alternativa va a ser la emisión de capital nuevo, ¿no? O inyectarle capital, inyectarle dinero, pero obviamente sabemos que tendremos que compartir de alguna manera el control de la empresa, ¿no? Los requisitos. Requisitos de listado y mantenimiento de capitales. Número uno de los principales requisitos pues es el historial de operación, ¿okay? Yo tengo que presentar por lo menos los últimos 3 años de las operaciones, por lo menos los últimos 3 años de la contabilidad. Entonces, por lo menos cuando yo veo una empresa que está listada en la Bolsa Mexicana de Valores, yo por lo menos sé que tiene 3 años operando. No podemos entrar a la Bolsa Mexicana de Valores siendo una empresa recién inaugurada. ¿Por qué? Porque la Bolsa Mexicana de Valores pues no se va a arriesgar a que no te vaya bien o a que no sepas el negocio, ¿no? Incluso ningún empresario, ningún accionista pues se va a arriesgar a invertir su dinero sin conocer ni siquiera qué es lo que haces, ¿verdad? Entonces, por lo menos 3 años de operaciones hay que entregarlas. Tenemos que tener un capital contable de por lo menos 20,000 UDIs y las UDIs, digamos que son ciertos montos, ¿no? Cada UDI está o cambia de valor de forma regular. Puede ser que no cambie mes con mes, pero sí puede cambiar trimestre con trimestre o año contra año, sí que cambia. Entonces, por lo menos habrá que tener 20 millones de UDIs, ¿verdad? Eso como capital contable. Entonces, tenemos que ser una empresa, pues, con un capital contable, pues, bastante sólido. Debemos de tener una utilidad promedio en los últimos 3 años positiva. Si somos una empresa de más de 10 años, voy a inventarlo, por lo menos que los últimos 3 años hayamos tenido utilidades positivas, ¿no? Que la utilidad del ejercicio sea positiva. Si yo tuve una pérdida en la utilidad del ejercicio en los pasados 3 años, pues no se me va a dar el hecho de que yo me convierta en pública y pueda cotizar mis acciones en la bolsa. Entonces, como bien lo decían o comentaban cuando lancé la pregunta de cuál creen ustedes que sea uno de los requisitos para poder cotizar en la bolsa, y mencionaron pues que seas rentable, ¿no? Aquí está. Ese es uno de los principales requisitos, ¿no? Que la utilidad promedio en los últimos 3 años, pues por lo menos sea positiva. Como bien dicen, que seamos rentables como empresa. Que tengamos valores sujetos a oferta pública, que es el 15% del capital social pagado. O sea, que el 15% de mi empresa se vaya a la bolsa. O sea, se haga público, ¿sabes? O sea, que el 15% de mi empresa la pueda vender. Número de acciones objeto de la oferta pública, que sean por lo menos 10 millones de títulos, ¿no? Que era lo que yo les platicaba. O sea, a lo mejor un lote va a incluir 10,000 títulos, ¿no? Y un lote te va a costar tanto, ¿no? Etcétera. Entonces, normalmente salen en lotes porque los números de títulos, dice acá, número de acciones objeto a la oferta pública, o sea que por lo menos saques 10 millones de títulos. Si los quieres agrupar digamos, en cajitas de X títulos para que al total sean 10 millones, está bien, ¿no? Por eso se venden por lotes, no por número de títulos. Aunque nosotros, en nuestro jueguito, vamos a poderlo hacer por número de títulos, en la vida real se hace por lotes, ¿sí? Y que el número de accionistas por lo menos sean 200, ¿no? Entonces, que los 10 millones de títulos por lo menos estén colocados entre 200 digamos, tenedores de acciones, ¿verdad? Entonces, esos van a ser los requisitos y mantenimiento de capitales. Si uno de estos comienza a fallar, entonces vamos a estar en problemas para seguir cotizando en la bolsa. ¿Cómo vamos a hacer nuestra oferta de las acciones? Las ofertas públicas de acciones pueden ser primarias, secundarias o mixtas. Cuando hacemos nosotros la primera venta de acciones, ¿sí? Cuando nosotros sacamos a la venta la primera vez,
nuestras acciones, vamos a suponer que el día de, dentro de 5 días, yo ya cumplí con mis requisitos, ya los entregué, ya se me autorizó y voy a arrancar el próximo lunes a la venta, ¿no? El día 1 o la primera vez que salen a la venta las acciones, lo vamos a llamar las acciones o una oferta primaria, ¿ok? Cuando el dueño de la empresa lo saca por primera vez a la venta, esa es una oferta primaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque solamente se ha vendido una vez o fue la primera vez que estas acciones salieron a la luz, ¿ok? Las secundarias son cuando vamos a decir que Marta nos compra un par de acciones o un lote de acciones, ¿no? Marta se arriesga y dice, yo quiero ser de la oferta primaria y compra ella un primer lote de acciones. Después de 10 años o después de 6 años, Marta dice, ¿sabes qué? Ya me harté de estas acciones, sí están dejando rendimiento, pero necesito el dinero. Entonces, Marta decide venderlas, ¿okay? Igual las vende por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, pone su posición de venta de acciones y las va a comprar Monse, ¿no? Y las compra Monse y entonces Monse y Marta entran en un mercado secundario, cuando los recursos obtenidos del mercado van accionistas de la empresa, ¿no? Entonces, cuando ya la primera accionista, que fue Marta, se los vende a Monse, entra en un mercado de oferta pública secundaria. Ya no fue directamente con la empresa, ¿sí? Ya se los vendió un accionista. Entonces, Monse entró en el mercado, digamos, secundario, ¿sí? Y mixtas ocurre cuando parte de los recursos obtenidos del mercado van a la empresa y la otra parte a los accionistas, ¿no? O sea, cuando a lo mejor Monse le compra las acciones a Marta, ¿sí? Y además compra más acciones directamente en la empresa. O la empresa emite otro lote de acciones y los compra, además con Marta, también los compra con la empresa. Entonces vamos a tener ese tipo de ofertas públicas, la primaria, la secundaria y las mixtas. Otra parte de los requisitos o cuando la documentación que tenemos que entregar, pues cuando nosotros emitimos acciones, pues es la solicitud de inscripción y aprobación de oferta pública. Normalmente, cuando una empresa va a vender acciones, se dice que se vuelve una empresa pública. ¿Por qué se dice que se vuelve una empresa pública? Porque todo su contenido, toda su información, todos sus estados financieros se vuelven públicos y si tú te metes a la Bolsa Mexicana de Valores, tú puedes de ahí descargar y revisar todos los documentos financieros de cada una de las empresas que conforman la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Okay? Entonces, por eso se dice que una empresa se vuelve pública. ¿Okay? Entonces, uno de los primeros requisitos o documentación que tenemos que entregar, pues es la solicitud de inscripción y aprobación de oferta pública. Eso se emite o va de la mano pues, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tienes que entregar un cuadro de resumen de documentación e información. Tienes que entregar el poder del representante de la emisora y carta del secretario del consejo, donde se informe la vigencia de poderes, o sea, el acta constitutiva, de alguna forma, o la firma, pues, de los representantes de la empresa. Tenemos que entregar una escritura constitutiva o el acta constitutiva y las modificaciones a sus estatutos sociales de la empresa. Debemos entregar el proyecto de acta de Asamblea General Ordinaria de los accionistas en el que se acuerda la emisión, ¿sí? Si nosotros ya somos, digamos, mi hermano y yo, por decir un ejemplo, ya decidimos hacer pública nuestra empresa, pues el acta de la reunión donde dijimos y acordamos que nos vamos a volver públicas, debemos entregar el proyecto del título de los valores a ser inscritos, cuánto es lo que yo voy a emitir, si voy a emitir solamente mi 15%, cuánto es en cuánto lo voy a vender, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto, pues, tal cual de la venta o de la obtención del fondo y la venta de las acciones. Que nuestros estados financieros de los pasados o de los últimos 3 años estén dictaminados por un auditor externo, así como las asociaciones relativo a los 3 últimos ejercicios sociales, o sea, los 3 últimos años que estén dictaminados pues, por un auditor externo, o sea, que estén bien hechos. El documento de independencia del auditor y del licenciado en
en derecho que hace referencia al artículo 84 y 87 de la circular de emisoras, suscrito por el auditor externo y por el licenciado en derecho respectivamente. Y finalmente, una opinión legal de un abogado externo acerca de los estatutos, de las asambleas y de cómo estamos administrando de alguna manera la empresa. ¿Sí? Realmente no son requisitos que no se pudieran entregar, ¿no? No son requisitos tan complicados de obtener. Un día hábil antes de la oferta, el proyecto de contrato de colocación a suscribir con el intermediario colocador y el día de inscripción presentar el contrato firmado. Como ya lo decíamos, nos tenemos que acercar a una institución intermediaria, ¿no? Que puede ser una financiera, ¿no? Que nos va a ayudar a hacer el link entre entre la Bolsa Mexicana y nosotros. Características definitivas de la oferta, el oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, aviso de la oferta pública, o sea, aviso de que vamos a anunciar pues nuestra venta de acciones, constancia del depósito de los títulos en Indeval, proyecto de prospección de colocación preliminar, de acuerdo a los plazos señalados y el día de la inscripción, el prospecto definitivo antes de las 12 para su publicación en la página, y la constancia suscrita por el secretario del Consejo relativo a la integración del capital social. ¿Sí? La información que deberán proporcionar a la Bolsa Mexicana, a la Comisión Nacional Bancaria y al público inversionista, pues de forma anual, tendrán que hacer la celebración de la Asamblea Anual Ordinaria, o sea, juntarse todos y ver cómo nos fue, los resultados, a lo mejor la planeación, etcétera. El informe del Consejo Administrativo, los informes de comités de auditoría y prácticas societarias, los estados financieros anuales dictaminados, la actualización en libros de las actas de asamblea, el documento inscrito del artículo 84, el reporte anual, y la información jurídica, pues son las convocatorias de asambleas, ¿no? Cada vez que tengamos una asamblea, pues hay que presentarla a la Comisión Nacional, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al público inversionista, el resumen de acuerdo de las asambleas, copia autentificada de la reunión, la lista de asistentes, cualquier aviso y la compulsa de estatuto, ¿no? Que es prácticamente cada vez que nos vayamos a juntar como accionistas, pues hay que anunciarlo y hay que publicarlo y se publica pues también una vez que termine la reunión cuáles fueron los acuerdos. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de hacernos públicos? De colocar acciones. Uno, obviamente, pues es la capital para expansión y el desarrollo. Inyectarle dinero, pues para hacer más grande nuestra empresa. Genera valor a la empresa. Fortalece la estructura financiera. Tiene mayor capacidad de endeudamiento porque ya una vez que estás listada en la Bolsa Mexicana de Valores, pues de alguna manera es una empresa más reconocida, ¿no? Y una empresa que teóricamente te vuelve más sólida porque estás, digamos, bajo vigilancia, pues, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y como todos tus estados financieros son públicos, pues, digamos que te haces de una reputación honorable para que te den más créditos, ¿no? O te da capacidad, pues, de endeudamiento. Capitaliza oportunidades de negocio, desarrollo de proyectos de inversión, gestión institucional, te da seguridad y transparencia, te da imagen y proyección ante autoridades, asociaciones estratégicas, te puede ayudar con alguna asociación, institucionalización de la empresa para su permanencia. Entonces son bastantes beneficios que puedes obtener cuando nos empezamos a listar en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Eso nada más pues para dar una pintadita pues o saber lo que implica que estemos listados en la Bolsa Mexicana de Valores. Tanto los beneficios que son pues muchos, pero también por otro lado pues te vuelves público, ¿no? O todos tus estados financieros cualquier persona los conoce y de alguna manera las personas pues van a empezar también a hablar de ti, ya sea para bien o revisarte y ver si estás cometiendo algo raro, ¿no? Bien, ¿dudas acerca de este último tema sobre los requisitos? ¿Cómo podemos listarnos en la bolsa? No, profe. Excelente. Vamos a dejar entonces el tiempo que nos queda
restante para que vayamos a la plataforma y si no hemos completado todavía nuestro primera entrega, pues podamos realizarla, ¿no? O en caso de que ya quisieras empezar a subir tu tarea de esta semana, pues también que lo puedas hacer. En unos minutos más activo ya la segunda entrega o la segunda tarea para que podamos ir a contestarla, ¿ok? Recuerden entonces que para el día de mañana, el día de hoy, bueno, se cierra nuestra primera tarea, nuestra primera entrega. El día de mañana tenemos nuestro examen rápido acerca del sistema financiero mexicano completo, parte 1 y parte 2, para que lo tomen en cuenta y vamos a dejar también un tiempo, 10 minutos, 15 minutos no, el día de mañana no, perdóname, el miércoles, ¿verdad? No, sí es el día de mañana, disculpa. El día de mañana vamos a dejar un espacio para nuestro examen rápido, ¿verdad? Nada más como recordatorio, ¿a qué hora mañana nos vamos a ver? 7:30. A las 7:30. Perfecto, muy bien, excelente, para que tengamos pues chance un poquito antes de, si ya queremos comenzar nuestro examen rápido, adelante, y si no, al final de la clase lo podremos realizar también, ¿sale? Bueno, entonces los libero para que podamos ir a la plataforma a completar nuestras actividades, ¿vale? De antemano, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Buen Gracias a día. ustedes. Hasta luego.